Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de La Resistencia, esta sección donde voy a hablar de las cosas que al Emilio le da lata escuchar y que toman más tiempo. Y en esta ocasión quiero hacer una reseña de un libro que escuché en formato audiolibro, que está por ahora solo en inglés. Yo creo que va a venir pronto su traducción porque alcanzó el estatus de bestseller del New York Times, que se llama The Way of Excellence o El Camino de la Excelencia o a la Excelencia, no sé cómo le pondrán. Y la bajada es una guía a la verdadera grandeza y la satisfacción profunda en un mundo caótico. Eh, el libro se basa en, digamos, diseccionar este concepto de la excelencia, que es otra forma de llamar lo que todos queremos alcanzar. Eh, Hay otros libros que más del lado de la economía que se refieren a este mismo concepto, pero de una manera más limitada, y que es el éxito, ¿cierto? Hemos visto que salen libros relacionados con alcanza el éxito, tu potencial, otros que directamente se van a recomendarte qué hacer para ser millonario, que muchas veces es una de las formas en que se entiende el éxito en esta sociedad actual, de manera eh, muy circunscrita a ese éxito económico. Por supuesto, no es lo que vamos a plantear acá, ni lo que plantea este libro en particular, sino que eh, nos muestra una idea de excelencia que tiene que ver con ser la mejor versión de nosotros mismos, que es algo que también eh, puede usarse de manera distorsionada y que lo escuchamos en muchos de estos discursos de emprendedores: sé tu mejor versión. Em, pero acá, cuando habla de ser tu mejor versión, se refiere a esta pulsión que tenemos todos los seres humanos, y que Brad Stulberg, que es el autor, hace un recorrido eh, hacia atrás en la historia para ver que se ancla en pensamientos filosóficos donde eh, el ser humano siempre ha tenido esta, digamos, pulsión, este movimiento en dirección a objetivos que sean valiosos para él y que estén alineados con los valores. Un concepto de la antigua Grecia que resumía esto era el concepto de arete o virtud, eh, donde yo me alineo con aquello que para lo que estoy hecho. Bueno, y siguiendo con las analogías de los cuentos infantiles, ya que presenté un cuento de Sophie en el primer capítulo, hay otro cuento que se llama Copo de Nieve, y nace un copo de nieve y le dice a la nube, yo no quiero caer, eh, tengo miedo. Y la nube le dice, no te preocupes, copo de nieve, porque para eso estás hecho. Eso es lo que hacen los copos de nieve. Y yo creo que eso es lo que resume el, el concepto de excelencia, el servir, en este caso, tener un propósito relacionado con aquello para lo que estamos hechos. Eh, Esto es lo que permite definir algo como su propia categoría. Por ejemplo, una silla va a ser una silla en tanto sirva para sentarse. Con los objetos es mucho más simple, pero cuando pensamos en para qué estamos hechos los seres humanos, ahí se abre un espectro de posibilidades. Y desde ahí es también que Brad Stulberg nos plantea que todos podríamos ser excelentes en el ámbito que nosotros queramos hacerlo, desempeñarnos, siempre que esto esté guiado por valores, por el bien común también, eh, de manera de que lo que uno haga de manera excelente sea una contribución a la sociedad. Ahora, ¿cuál es mi problema? Y donde quiero hacer algunas críticas también al libro, es que si bien él plantea que esto puede ser en todos los ámbitos y es algo para todos, vemos que en la práctica y los consejos que él da finalmente terminan restringiéndose a un grupo que tiene ciertas facilidades en la vida y para el cual es mucho más fácil pensar en lograr esta excelencia en el modo que él la plantea, que es más bien circunscrito a lo laboral, a tener proyectos creativos en el ámbito del conocimiento. Él es precisamente escritor, entonces los ejemplos que él da de cómo autoimponerse una disciplina en pos de lograr esa excelencia, digamos, los asocia a
trabajar dedicadamente 3 a 4 horas al día enfocado para lograr sacar su libro. Pero si vemos cuál es la realidad de los trabajadores en el mundo actual, y bueno, también para atrás, pero quedándonos solo con hoy, está muy lejos de tener la flexibilidad necesaria, las posibilidades creativas, la autonomía para tomar decisiones en el trabajo que permitan uno alinearlo con los propios valores. Hay muchas cosas que hacemos en los trabajos con las que no estamos de acuerdo, que pensamos que se podrían hacer mejor, y si bien la excelencia iría en dirección de que nosotros tomáramos decisiones, innováramos, mejoráramos los procesos, muchas veces lo que uno tiene que hacer es acatar esos procesos y cumplir, y no da para hacer cambios estructurales en el lugar que estemos. Entonces, claro, Brad dice, hay que tomar decisiones. Si esos proyectos, esos trabajos no se alinean con nuestros valores, entonces tomar la decisión que corresponde y priorizar nuestros valores. Por supuesto, eso no es tan fácil y no existen infinitos trabajos en los que uno pueda tomar todas las decisiones y, digamos, en la condición de empleado hay muchas restricciones para poder lograr estas 3 necesidades humanas que eh, están detrás de la excelencia y de sentirnos bien motivados como seres humanos, que son la maestría, es decir, poder aprender, avanzar, progresar en lo que nosotros hacemos; la autonomía, tener la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma en la medida que corresponda a nuestras capacidades; y pertenencia, que tiene que ver con el ámbito relacional, sentirme que soy parte de algo, de una historia, de una cultura, de una familia, etcétera. ¿Ya? Entonces, muchas veces los trabajos quisiéramos que cumplieran con todas esas 3 necesidades, pero la verdad es que no puede ser así, y a veces no tenemos la libertad para decir, voy a dejar este trabajo para encontrar uno que cumpla al máximo con estas 3 necesidades para mí. Pero vamos por partes. Primero, una definición simple que entrega el libro, vamos retomando estas bases psicológicas, filosóficas de esta pulsión por hacer las cosas bien, por hacer lo que nos mueve. Es un involucramiento profundo en un propósito u objetivo valioso, es decir, que le pueda servir a otros también, ¿no? No que solo sea bueno para mí, y y alineado con los propios valores y metas, ¿ya? Eso va a ser crucial porque algo que se mezcla en este libro es un análisis crítico del mundo actual y de lo mucho que estamos distraídos por cosas como las redes sociales. Entonces, eso dificultaría, según el autor, el que podamos hacer el trabajo profundo, enfocado, concentrado, para lograr la excelencia. O sea, sería la gran trampa que él identifica para que podamos lograr esa excelencia hoy. En esto estoy súper de acuerdo con él, pero creo que si de un día para otro, bajo un dictador estilo Corea del Norte, se eliminaran las redes sociales y las personas no tuvieran la posibilidad de distraerse con ellas, creo que no sería tan automático el paso a esa excelencia como lo imagina este autor. Yo creo que hay otros elementos de la sociedad actual que nos han llevado a la desesperanza y que no tienen que ver directamente con las redes sociales. Yo creo que si lo vemos en las generaciones más jóvenes, si bien en muchas puede haber un uso intenso de la tecnología, de las redes sociales, creo que hay muchos que no están tan interferidos como los que ya somos más viejos, entre los 35 y 45 años, por ejemplo, por el efecto de estas redes sociales. Y aún así creo que hay un sentido de desesperanza y de no querer aspirar a esa excelencia en muchos ámbitos. A mí me ha tocado verlo particularmente en lo académico, donde estoy en contacto con estudiantes de pregrado que recién están entrando a la universidad y veo que falta esa pulsión. Y no lo atribuiría directamente a las redes sociales, a la tecnología, pero sí tal vez al efecto macro que esta tecnología ha causado en términos de ir disolviendo lo que era la comunidad, lo que son las relaciones con otros,
el también entender el aprendizaje y valorar el aprendizaje como algo que le puede servir a mi vida, que puedo utilizar para servir a otros. La inteligencia artificial sí creo que todavía acentúa más esto, pero vamos a ver cómo se va desarrollando eso. Creo que, sin embargo, habría que hacer distintas intervenciones más allá de solo eliminar la distractibilidad con la tecnología para cultivar esa excelencia. Creo que falta todo lo que tiene que ver con conectarnos con nuestro propósito, con eh, poder tener las condiciones para desarrollar lo que es principalmente lo que falta. O sea, si nosotros preguntamos en Chile, por ejemplo, eh, ¿cuánta gente tiene un hobby al que le gustaría dedicar más tiempo? Yo creo que son varios. Algunos puede que no lo practiquen de hace rato porque no tienen el tiempo, no tienen la plata, no tienen las condiciones para hacerlo, pero todos tienen algo que les gusta que si tuvieran las condiciones ideales pudieran dedicarle más tiempo. Entonces yo creo que es la conexión con eso y las condiciones lo que hay que habilitar de alguna forma. Bueno, esa es la definición, como les decía, parte justificando que hay bases incluso biológicas que nos mueven a ser la mejor versión de nosotros mismos. Por ejemplo, da la situación donde él estaba entrenando en el subterráneo en su casa y de repente se le aparece un oso y se vio escapando a una velocidad que nunca había logrado y haciendo lo necesario para protegerse de ese oso, sin casi pensarlo, no fue algo consciente, y con eso dice, en ese momento yo logré la excelencia que estaba, digamos, en esa situación particular, dada por los valores de querer conservar la vida. ¿Ya? Por supuesto, cuando lo pensamos en un proyecto más a largo plazo, la excelencia va a tener otras dimensiones de complejidad, pero tendría esta base biológica que se replicaría, y si nosotros lo pensamos con un proyecto en el ámbito laboral, también conecta con la idea de poder ser reconocido por otros, que es algo también asentado biológicamente. Somos seres que estamos hechos para vivir en comunidad, y también con la idea de lograr un reconocimiento profesional, laboral, económico, que me va a permitir de manera indirecta sostener la vida, ¿cierto? Al final me pagan, con la plata compro comida, con eso puedo sobrevivir. Al final también hay una raíz biológica ahí. También están las bases psicológicas, que eran estas tres necesidades que les mencionaba, la de maestría, autonomía y pertenencia, que él las ve asociadas al logro de esa excelencia, que no podría haber una excelencia si no estoy alineado con el cumplimiento de esas necesidades. Y las filosóficas, que yo les decía que desde siempre el ser humano se ha preguntado por cuál es su propósito. Y de ahí vienen esas nociones antiguas de virtud. Y también su contraparte, que son las trampas en las que podemos caer, que son los vicios. Entonces, todo lo que tiene que ver con la excelencia va a estar determinado por la alineación con valores. Valores que, por supuesto, pueden ser distintos para cada persona, pero que tienen que tener una base de permitirme estar en sociedad, ¿ya? Que aquí hace la distinción entre entrar en un estado de flujo, donde yo puedo sentir que lo estoy haciendo muy bien, que voy en dirección a una meta, pero esa meta no tiene un sentido valórico que sea positivo para los demás. Entonces, la idea de la excelencia es unir, lograr este sentido de flow, de flujo, al hacer la actividad junto con la alineación con valores positivos. Bueno, yo les decía que mi crítica a esta visión que plantea Brad Stulber en su libro tiene que ver con cómo no todos tenemos las condiciones para alcanzar la excelencia tal como él lo plantea, donde hay diferencias tanto socioeconómicas de los trabajos a los que puedo acceder, que van a tener que ver tanto con el nivel educacional como con las condiciones contextuales, la flexibilidad a la que puedo acceder. También hay una cuestión de perspectiva de género bien importante que él omite,
que no está dicha, pero que es bastante fácil de identificar detrás de todo lo que plantea. Bueno, aquí, para poder lograr la excelencia en el ámbito laboral, que es donde se enfoca Brad, dice que lo primero es enfocarse, establecer prioridades, y eso va a conllevar trade-offs. Es decir, que si pongo todas mis fichas en un ámbito, no voy a poder poner el mismo número de fichas, la misma energía, el mismo foco en todas las otras áreas de mi vida. Y él dice, eso está bien, esa es la forma de lograr sacar adelante un proyecto difícil, y que lo importante es que se mantenga cierto equilibrio entre mis distintas prioridades, entre las distintas áreas, en mirando toda la vida. A lo largo de toda la vida yo puedo haber dado prioridad a distintas dimensiones en distintos momentos. Y hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con él. Todos sabemos que cuando uno está haciendo algo difícil, empezando un negocio, escribiendo un libro, preparando una maratón, hay cosas que tiene que dejar de lado. Con los mismos corredores, yo lo he visto en entrevistas, que muchos relatan un cambio de estilo de vida, desde una que era más fiestera, carretera, donde tomaban, fumaban, salían hasta tarde, a dejar de lado esas salidas o ir adaptándolas. Algunos llevan su propia comida, dejan de tomar, algunos incluso van cambiando los amigos, y a esos que son más carreteros los ven, con menos frecuencia, y se empiezan a hacer más amigos de los que comparten esta pasión que es correr, y de esa forma mantener ese estilo de vida que va más de la mano de hacerlos largos el fin de semana, levantarse temprano, estar en buenas condiciones para hacerlo, etc. Entonces, ese es como lo llamaría Brad Stulberg, un trade-off, ¿cierto? Para poder lograr el éxito o la excelencia en este objetivo que tengo, que es el maratón, voy a tener que dejar de lado algunas cosas. Y lo mismo, si tengo que hacerlos largos todos los fines de semana, sábados y domingos, tal vez hay actividades que me voy a tener que perder, incluso actividades familiares, y eso, en la medida que esté bien manejado, puede estar dentro de los límites de lo que me va a permitir lograr ese objetivo sin afectarme en estas otras dimensiones. Mi problema es que cuando eso ya se empieza a convertir en una obsesión, afecta estas otras dimensiones. Y Brad creo que no ve lo suficiente en ese ámbito al referirse a que hay que enfocarse en un área. ¿Por qué les digo que no lo ve lo suficiente? Porque plantea que, por ejemplo, en relación a lo que tiene que ver con la pareja romántica o los hijos, cuando uno está enfocado en este proyecto laboral, vamos a ponerle laboral, puede ser deportivo, pero ese es el tipo de dimensiones en las que se está enfocando, lo que hay que hacer con estas otras áreas es el mínimo eficiente. A mí me parece que ese es un lenguaje de negocios que no es pertinente para las relaciones. Bueno, Brad no es psicólogo precisamente, entonces creo que también desde ahí puede que no le dé la prioridad necesaria a lo que tiene que ver con las relaciones. Porque yo me imagino alguien que tenga hijos y que el hijo a los 18 años, después de que el papá se pasó esos años enfocado en su negocio, en hacerlo crecer, no le va a decir, padre, no te preocupes porque no estuviste ahí para mí, porque hiciste el mínimo eficiente. No, así no es como lo va a sentir. Lo que va a sentir es la ausencia del padre en esos momentos clave. Entonces, por supuesto que no es lo que está diciendo Brad, que no hagas nada con tu hijo, déjalo solo, pero sí se ve que aplicar ese lenguaje de lo mínimo eficiente deja de lado algunos aspectos más complejos de las relaciones. Lo mismo con la relación de pareja. Puede ser que después de un tiempo de estar enfocado en el trabajo, esta persona que quiere darle nuevamente prioridad a las relaciones, le diga a su esposa, a su esposo, oye, vamos a tener una cita romántica después de 3 años de no tener ninguna cita romántica, y ya sea demasiado tarde.
o sea, que ya la relación esté averiada, rota por este desinterés o distancia que hubo durante ese momento de foco máximo en esta prioridad laboral. Entonces creo que hay que introducir ahí ciertos matices a esta idea de ver de manera tan utilitaria las otras dimensiones en función de que sirvan a este gran propósito que tengo en lo laboral. Bueno, y otro elemento que deja de ver Brad Stulberg, si bien él no dice, esto es solo para hombres, son ellos los que van a lograr la excelencia, de alguna manera sí lo dice, porque al plantear que se tiene que hacer lo mínimo eficiente en las otras áreas, si pensamos, por ejemplo, en una familia con hijos, y donde es el hombre el que está buscando esta excelencia en lo laboral, hay una serie de cosas donde no se puede hacer el mínimo eficiente, donde tiene que sostenerse el cuidado, tienen que sostenerse las relaciones. Y si el hombre es el que está enfocado en lo laboral, finalmente es la que se va a hacer cargo de todas esas cosas que va dejando de lado, va dejando de hacer el hombre por poner la prioridad en el trabajo, es la mujer. Es la mujer la que va a tener que, por ejemplo, reducir su jornada de trabajo para poder sostener la familia, o es la mujer la que va a tener que preocuparse de la externalización de servicios y de gestionarlo, como sería en Chile tener una nana. Entonces, todo eso queda invisibilizado por esta idea de, no, vos dale, enfócate. Eso es lo tuyo y en lo otro, que otros se encarguen. El problema es que siempre está esa división de género cuando otros se encargan. Bueno, está ese dicho de detrás de todo hombre hay una gran mujer, que muchas veces es literal. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para que esa gran meta, esa aspiración a la excelencia sea compartida, sea un acuerdo conversado y no se dé, digamos, de manera naturalizada, porque siempre ha sido así, ¿ya? Y también, ¿hasta dónde puedo ir quitándole fichas a esas otras áreas sin que se vuelva nocivo para mí o le cause daño a otros? Bueno, hay varias historias de estos magnates que tienen sus biografías, de las tecnologías de Silicon Valley, donde la relación marital se ve afectada después de su hiperfoco en su proyecto laboral. No podemos decir, no es un estudio científico de que a todos los que se involucran así de profundamente en hacer crecer sus negocios les va a ir mal con sus parejas, pero sí vemos que hay una correlación. Bueno, y volviendo a este tema de qué trabajos son los que me permiten esta libertad para alcanzar la excelencia, para tener grados de autonomía, de flexibilidad en el trabajo, de creatividad, yo creo que el único ejemplo que él da en un punto del libro es que, por ejemplo, hasta un mecánico, que él, digamos, tiene un sentido de superioridad para los trabajos intelectuales, pero dice que hasta un mecánico puede lograr esa excelencia en su trabajo. Y claro, si yo lo pienso, ese es un trabajo donde hay bastante autonomía en cómo resolver las cosas, digamos, es como la sala de clase finalmente, donde el profesor tiene ciertos grados de autonomía, bien limitada, pero bueno, autonomía al fin y al cabo. Y es lo mismo con el motor del auto, sobre todo porque muchos de los que vamos a arreglarlo no tenemos idea de qué pasa levantando el capó, entonces uno confía en el mecánico y va a hacer lo que estime necesario para arreglar el auto, con toda la libertad, con tal de que se logre el objetivo que le importa al cliente, ¿cierto? Pero otros trabajos como yo pensaba hacer hamburguesas en una cadena de comida rápida como el McDonald's, donde hay una serie de protocolos, una serie de reglas que se tienen que seguir muy al pie de la letra, porque digamos que todas las hamburguesas sean iguales es parte fundamental del negocio. Entonces no hay espacio a la variación. Pero sí hay espacio a la excelencia y esa excelencia muchas veces la hemos visto premiada con estos carteles, que no sé si todavía se estila, pero yo me acuerdo que en el McDonald's, de hecho, había cuando yo era chica el empleado del mes. Y
Y al final, ¿qué es lo que significa ser el empleado del mes o ser excelente en tu trabajo, en un trabajo donde tienes que seguir al pie de la letra las instrucciones? Y se me ocurrió que esta palabra excelencia puede ser perfectamente lo mismo que sobreexplotación, porque finalmente, ¿quién sería el empleado del mes en un lugar donde lo que hay que hacer es seguir estas instrucciones? Es el que va más allá de lo que le corresponde a su pago, más allá del cargo, que hace cosas extras sin esperar retribución. Entonces, se convierte finalmente en sobreexplotación. Y yo me preguntaba, bueno, ¿será el empleado del mes la persona que dice, sí, yo me puedo quedar y que finalmente no va al acto de su hijo en el colegio porque faltó un compañero y se necesitaba cubrir ese turno? Eh, entonces, ¿vale la pena eso? Eh, ¿Qué me trae el tener mi foto en el cuadrito de empleado del mes? Eh, entonces, ¿por qué buscaríamos la excelencia cuando finalmente solo nos trae cansancio, solo nos trae eh, demasiados trade-offs en estas otras dimensiones de la vida que son fundamentales, pero se nos hace creer que la más importante es el trabajo? Em, Volvamos a esta idea que plantea el autor, lo del mínimo eficiente. Si yo empiezo a poner en la balanza y digo, bueno, si tal vez solo tengo que hacer lo mínimo en estas otras áreas, porque lo importante es progresar en mi trabajo, y está esta noción también de que tal vez si soy empleado del mes las suficientes veces, me puedan ascender a administrador del local en el futuro. Entonces, por esa promesa, lo doy todo, incluyendo mi identidad. Otro elemento que plantea el libro es esta idea del deep work o trabajo profundo, que es una idea que imagino que toma de Cal Newport, que es el que ha escrito de verdad 800 libros sobre esto, saca uno nuevo cada mes. Son buenos, son entretenidos de escuchar. En muchos da consejos bien prácticos que este libro no presenta consejos así tan específicos de cómo hacerlo, sino que es más bien una orientación filosófica en relación a la excelencia, pero Cal Newport sí da estrategias, así como eh, apaga tu celular o ponle esta aplicación, hazlo de tal forma. Eh, bueno, y el trabajo profundo es precisamente el trabajo concentrado, libre de las distracciones, muchas de ellas dadas por el celular y sus aplicaciones o las que pueda tener también desde el computador, pero todo ese mundo de distracciones que me impiden enfocarme como uno podía enfocarse antes de la aparición de estas tecnologías. Y entonces pasa Brad a plantear esta idea de disciplina, que sería algo que nos falta en el mundo actual, según él, precisamente por esta distracción y porque no nos ponemos a nosotros mismos rutinas que cumplamos de manera consistente. Hasta ahí, todo bien, pero nuevamente voy a las diferencias estructurales, los tipos de trabajo. Él, como es escritor, plantea esta noción, o sea, yo sé que él trabaja harto porque tiene un podcast, hace libros, hace clases, hace charlas. No estoy diciendo que él sea una persona floja, pero su idea de disciplina y de trabajo duro son estas 3 horas o 4 horas de trabajo profundo al día escribiendo, como lo hizo para sacar este libro. Em, yo también estuve en un modo parecido el año pasado porque, bueno, yo iba a buscar a mi hija al jardín a las 3, entonces al final el bloque de trabajo se había reducido, pero era un trabajo muy concentrado durante al menos 3 horas al día en lo que tenía que ver con escritura de un libro y 2 horas más haciendo otras labores académicas. Entonces, eso yo lo llamaría, sí, trabajo duro. Fue, fue bastante, digamos, esfuerzo lograr sacar el libro que escribí en un año, pero en ningún caso podría autocalificarme como una persona disciplinada eh, o donde ese fuera un trabajo que exigiera más que otros, que él lo plantea como con un sentido moral esto de la disciplina. Entonces, claro, la secretaria que estaba en mi trabajo llegaba antes que yo, se iba después que yo, tenía que transportarse más horas que yo a su casa. Entonces, ¿con qué cara yo voy a estar hablando
no, es que tú tienes que ser disciplinado como yo, que trabajo 3 horas enfocada al día, me da un poco de vergüenza, ¿cierto? Y las condiciones laborales de la mayoría de los chilenos son de 8 a 9 horas diarias en un trabajo que no está precisamente al lado de sus casas. Entonces, eh, creo que no corresponde hablar de disciplina de esta forma, eh, sobre todo cuando son trabajos intelectuales que, claro, pensar cuesta, pensar cansa, pero no vamos a ponerlo por sobre un trabajo manual o un trabajo donde no hay que pensar tanto, pero hay que estar 9 horas para después decirle, pero ¿y cómo tu rutina no incluye hacer ejercicio después de esas 9 horas de trabajo? Si tienes que autoimponer la disciplina, los hábitos y cumplirlos consistentemente, no. Después, otro concepto que introduce, que no tiene una traducción exacta, em, pero que es el de Gumption, que es una especie de determinación, iniciativa, se parece mucho al concepto de grit que plantea Angela Duckworth, em, que se ha aplicado mucho en educación, como esta idea de lograr las cosas por los propios medios, de tener iniciativa, y ahí, digamos, podemos distinguir de nuevo con esta división entre los que lo logran y los que no lo logran, aquellos que tienen esta mentalidad. Y si bien no es una mentalidad con la que se nace, sí podemos distinguir a los que la tienen de los que no, ¿ya? Aunque se pueda cultivar. Entonces, ¿cuál es la trampa acá? Pensar que todo es cuestión de actitud, y han salido distintos conceptos en el último tiempo eh, como sinónimos de que tú lo puedes lograr si tienes la actitud correcta, ¿cierto? Es como, huevona, tú podís, vos dale, eh, decrétalo, tú el secreto antes, no sé si se acuerdan del libro El Secreto, todos aluden a lo mismo, que si uno tiene esta idea de que lo va a lograr, lo logra. Y eso, por supuesto, invisibiliza una serie de condiciones distintas para cada persona, invisibiliza el factor suerte también, y responsabiliza solo al individuo de sus logros. En un mundo como el actual, donde no hay ninguna seguridad de que el esfuerzo te vaya a premiar, esto es muy peligroso. Sobre todo cuando las cosas no resultan y la persona se siente culpable y pone todo el peso de la responsabilidad en sí mismo, y no tampoco miramos las condiciones que no nos facilitan el cumplimiento de nuestros objetivos. Bueno, desde estas perspectivas muchas veces digamos, el juego literario que se hace es destacar a los que lo lograron, los que lograron el éxito, lograron la excelencia a pesar de tener todo en contra. O incluso gracias a que lo tuvieron todo en contra. Y por eso se hicieron personas resilientes y que salieron adelante. ¿Ya? Que todo bien, esas excepciones existen. Toda mi admiración a las personas que lo logran desde esas condiciones, pero no podemos dejar de ver que también como sociedad necesitamos crear condiciones que permitan, sobre todo en el ámbito del trabajo, que las personas puedan desarrollarse. Y quería acá contar algunas de las respuestas que me dieron cuando pregunté en Instagram en qué ámbitos les gustaría lograr la excelencia. Y me respondieron algunas personas, y una de las respuestas fue alinear lo que pienso con lo que siento. Yo creo que acá está la idea de que está en el espíritu de este libro, que no es malo. Quiero dejar en claro que a mí me gustó mucho, un libro que se escucha fácil, pero que tiene ciertas cegueras. Y lo que está en el espíritu de este libro es que lo que hacemos tiene que estar alineado con los valores, ¿ya? Muchas veces nos sentimos muy mal en ciertos trabajos porque lo que tenemos que hacer pierde esa conexión con los valores que tenemos. A veces con los valores propios y a veces incluso con los valores que existen en la misma disciplina, con los objetivos. Por ejemplo, en la academia, la idea es que nuestra investigación, sobre todo en el ámbito de la educación, pueda tener un impacto, que cambie las cosas. Pero ha llegado a distorsionarse de tal forma que ni siquiera nos importa, o sea, a mí me importa, pero que en general la academia no nos importa que lo que hacemos sea leído
llegue a quienes tienen capacidad en la toma de decisiones. Entonces, finalmente, solo se trata de publicar por publicar y da lo mismo finalmente cuál sea ese impacto. Y ahí, cuando uno está trabajando, se pierde el sentido. Y el sentido es algo que menciona Brad, el significado. Entonces, es importante que no se pierda el significado. Yo creo que a eso aludía esta respuesta, aunque acá dice alinear lo que pienso con lo que siento, pero yo creo que es lo que hago con cuáles son mis valores. Yo creo que por ahí va. En cuanto a los sentimientos, eso es algo que está más en el plano inconsciente, entonces no es que uno va a controlar los sentimientos, pero a veces tenemos sentimientos de los que no estamos orgullosos. Lo importante es poder analizarlos, mirar de dónde vienen, qué es lo que también está en nuestro pasado que hace que surjan esos sentimientos, pero que nuestro actuar, más allá de esos sentimientos, esté alineado con nuestros valores, ¿ya? Después otra respuesta que me dieron que me gustó mucho, porque creo que alude a ese equilibrio que este libro no valora lo suficiente, que fue la maternidad, criar hijos sanos, felices, autónomos, sanos emocional y mentalmente. Como pueden adivinar, es la respuesta de una mujer. Y precisamente es esta perspectiva de género que yo creo que le falta al libro porque aplica esta lógica de los negocios a todas las dimensiones de la vida, incluyendo la maternidad y paternidad, ¿ya? Entonces, creo que a diferencia de lo que plantea este autor, no es solo importante ver que se logre el equilibrio en todo el largo de la vida, sino que hay que mirarlo en cada momento. Por supuesto que eso no quiere decir que uno no le pueda dar prioridad a una dimensión sobre otras. Estamos de acuerdo con eso. Pero no solo preocuparse de los mínimos eficientes en un cálculo utilitario, sino que preocupándonos de conversar con los otros que están en nuestra vida y ver también cómo nosotros podemos servirlos a ellos. Porque desde esta lógica de que yo tengo mis metas, me enfoco en mis metas, voy en dirección a mi meta, con gumption, con determinación, con grit, es como un tren o como digamos, un caballo que solo mira hacia adelante y vamos a veces rompiendo relaciones de manera irreparable, haciendo daño a otros. Y si no me detengo en el momento indicado a ver cómo estoy afectando a los demás, tal vez cuando quiera repriorizar mi vida ya sea demasiado tarde. Suena un poco dramático, pero creo que no es necesario que lo llamemos equilibrio, balance, y ahí pueden haber discusiones, digamos, conceptuales que son mega insignificantes en la práctica. Lo importante finalmente es no dañar a otros y no solo preocuparnos de nuestros intereses. Entonces, creo que eso es algo que ahí le falta bastante a este libro. Y la última respuesta que les quería mencionar es una que dice: nos esmeramos en buscar la excelencia en el trabajo, más no tanto en otras áreas. Creo que esa es precisamente la trampa en la que cayó este libro, que es ver este éxito laboral o la idea de emprendimiento en proyectos creativos, que también las redes sociales han impulsado de alguna forma, como indicadores que reemplazan el valor de la persona y que el valor de la persona finalmente va a estar dado, entendido, sentido en esas relaciones que tal vez vamos a estar dejando de lado por esta búsqueda de una excelencia que finalmente termina remitiéndose a lo laboral, y muchas veces lo laboral siendo también sinónimo de lo económico. Ahora, Brad Salver no plantea esto, para él esta excelencia no tiene que ver con la retribución económica, ni con la fama, ni con el reconocimiento público, sino con el estar alineado con los valores y hacerlo lo mejor posible y establecer rutinas que vayan en dirección de esos objetivos. Y en esos aspectos estoy totalmente de acuerdo, solo que no es necesario sobrarse tanto por ser disciplinado, porque hay gente que lo tiene mucho más difícil que Brad Stadler. Bueno, ese fue
mi breve, no tan breve, reseña de este libro. Les quería comentar otro, pero creo que lo vamos a dejar para una próxima vez. Y les pido si pueden comentarme qué les pareció. Ojalá, si entienden en inglés, está bien fácil, porque hay libros que yo de repente, yo entiendo inglés, pero hay lecturas del audiolibro que como que no me entran. Esta estaba fácil de seguir, así que está disponible en Amazon para escucharlo, está disponible para leerlo también, ¿no? Ahora que los traductores mágicos lo traducen inmediatamente y yo creo que en unos meses debería estar en español. Se los recomiendo, eh, sobre todo viéndolo con este ojo crítico y digamos, qué otros comentarios podrían hacerle a lo que plantea. Pero también hay hartas cosas de las que podemos tomarnos y aplicar a nuestra vida. Eh, yo me voy a quedar con la idea de pensar en mis valores cada vez que acepte un nuevo proyecto de trabajo. Así que espero que a ustedes también les sirva de algo y les sirva esta pequeña reseña. Y escríbanme para decir qué otros temas les gustaría escuchar en este espacio. Espero volver más pronto la próxima vez, solo que fue un comienzo de marzo difícil, pero Sofi ya está yendo al jardín, así que habrá más tiempo. Así que nos estamos viendo pronto. Nos vemos en el cerro también.